Mi nombre es Susana Siraolo, tengo 68 años de edad, nací en Las Varillas, crecí, me desarrollé y me formé como docente. Tengo hoy 48 años de antigüedad, a pesar de la docencia, a pesar de haberme jubilado en julio del 2005 en la provincia de Córdoba. Digo 48 años porque sigo trabajando como docente en la Universidad Nacional de Chilecito, siempre desde el lugar de la educación especial y en función de generar el espacio inclusivo y pensando en una escuela pública para todos, en la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento. La verdad que la educación especial fue, digamos, no lo sentí en un primer momento como que era la carrera que iba a elegir, porque en realidad provengo de un hogar de trabajadores y en ese momento histórico en el que igual yo terminaba el secundario, mi papá se encontraba trabajando por circunstancias históricas. No estaba en La Varilla, estaba en Rosario. Fue un momento muy difícil para el país y para nosotros, en nuestra familia. Entonces, me beca la señora de Maguini para estudiar en Villa María y en educación especial. Pero en ese momento la educación especial no estaba, no había suficiente número de alumnos y me inscribo en psicopedagogía. Lo hago en el Víctor Mercante de Villa María, con profesores excelentes que venían de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Rosario. Realmente fue una formación valiosísima. Después, con el transcurso de los años, hago en la Universidad Católica la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialización en planeamiento, inspección y docencia. El inicio fue de mi profesión en la escuela especial el 1 de abril de 1974. Una mañana fría y era personal único con un grupo de jóvenes y era, en ese momento se denominaba escuela diferencial y operaba con un grupo de 11, 14 chicos de Las Varillas, pero que anteriormente, como aquí no había profesionales, no había atención, ellos viajaban a Villa María a recibir todo el acompañamiento porque eran chicos que no podían estar en la escuela común. Funcionó el Sargento Cabral 764, allí estaba la escuela profesional femenina. Nosotros en ese momento, desde el 74 hasta fines del 78, 79, que ingresó Gloria Bonangelini y Patricia Salve, estuve como personal único. ¿Cómo los atendía a los chicos? Íbamos graduándolos de acuerdo a los horarios, de acuerdo a las edades y de acuerdo a los intereses. En ese momento la visión de discapacidad estaba ligada y pegada al sujeto, es decir, era una condición del sujeto y que la única escolaridad que él podía recibir era la de la escuela especial. Por eso se llamaba en aquel momento, era la escuela diferencial, es una escuela diferente, apartada de la educación común o de la escuela común, ¿no? Entonces eran chicos que algunos tenían diagnóstico de discapacidad X, porque lo que importaba más en ese momento era destacar la patología que tenía el sujeto. Por eso, bueno, reitero, ¿no? Era una escuela que se apartaba y se ponderaba la formación
el aprendizaje para la vida cotidiana importaba el que pudiera ser un sujeto útil a la sociedad y apuntando a la formación laboral. Eso era en los comienzos. Cuando en algún momento pasan las escuelas municipales a depender de la provincia, nosotros no podemos hacerlo porque ya era gobierno de facto y en ese momento se exigía una ordenanza de creación de la escuela. Y la escuela nació con la buena voluntad de la municipalidad, con la buena intención de todo el mundo, pero se obviaron el paso de legalizarlo a través de una ordenanza municipal. Entonces, en ese momento no podíamos pasar inmediatamente a la órbita de la provincia, sino que desde el mismo ministerio nos recomendaron ir por la dirección de institutos privados en aquel momento. Es gestionarlo por el orden privado. Y ahí es cuando en 1979 nace APADIN. APADIN nace como Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental para oficiar como entidad propietaria de la escuela especial ante la provincia. Porque la municipalidad como organismo oficial no podía hacerlo, no podía donar. Entonces, desde esa manera se logra y se trabaja en función de la inscripción de la escuela especial, o sea que toda su enseñanza tenga un reconocimiento oficial. Empezamos el primer expediente en el 78 y no reuníamos las condiciones económicas porque teníamos que presentar los recibos de sueldo, como que APADIN tenía la suficiente solvencia económica para garantizar el funcionamiento de la institución. Entonces, necesitábamos presentar salarios, recibos de sueldo docentes, y nosotros teníamos recibos de sueldo de jornaleras, de empleados municipales, y no se equiparaban. Entonces, nos dieron de baja, lo iniciamos nuevamente en el 79-80 y en el 82 ya tuvimos la inscripción definitiva y después vino el aporte estatal. Bien. Sí, después de la inscripción ya fuimos incorporando más personal, entonces ya teníamos dirección independiente del grado, el gabinete, el psicopedagogo, teníamos nada más que la psicopedagoga, y estaban como docentes, aparte de Patricia, Graciela Dalmazo y Alicia Rossi. Ellas eran docentes comunes porque en aquel momento tampoco había docentes de educación especial. Trabajábamos muchísimo, estudiábamos muchísimo, planificábamos permanentemente y con el tiempo fueron incorporándose los alumnos, incrementó el gabinete, así de psicopedagogía, fisioterapia, que es el gabinete de psicomotricidad, pero en ese momento estaba Ana María Felipe como fisioterapeuta, eran títulos equivalentes, ¿no? Porque tampoco había en aquel momento psicomotricistas. Y fonoaudiología con el tiempo venían de Córdoba y hacíamos horarios mosaico para que pudiera cubrir a todos los chicos. Bueno, ya en los 90 creció la institución, ya incorporamos el pretaller o la formación laboral en aquel momento. Daniel Sosa, que venía de Malvinas, se incorpora como el docente, el primer docente varón, después reemplazado por José, cuando él nos deja, por José Rébola, y van sumándose nuevos docentes. Ya en fonoaudiología ya estaba Gaby Bonelli en las varillas, y se incorpora también a la planta funcional. Después tuvimos secretaria, que
fue Lenny Calvetti, a ver que vaya acordándome quiénes fueron sumando porque fue paulatino el crecimiento, ¿no? Bien, los chicos en ese momento nosotros tratábamos eh, de cubrir, teníamos una actitud más de sobreprotección, ¿no? Y era toda una, es decir, nos regíamos por un paradigma médico. Entonces era cubrir, pensar en él, tratando de dar alternativas y que lo posicionaran como un sujeto futuro incluido en el contexto social, pero por sobre todo que tuviera una vida autónoma y de calidad. Pero a medida que transcurre el tiempo van cambiando los paradigmas, nos vamos dando cuenta también, vamos haciéndonos eco y lo vamos viendo porque es una realidad que no se puede negar, el que nuestros jóvenes, nuestros niños, en ese momento teníamos nivel inicial, primario y secundario, pero antes de pasar aún bajo el nombre de diferencial, se denominaban preprimarios, primarios y postprimarios, era todo lo que tenía que ver con la formación laboral. La visión era terrible y horrible, porque cuando los chicos terminaban el nivel primario, pasaban a la formación laboral, era como que ya no alcanzaban más conocimientos pedagógicos, como que había un techo. Y hoy nos damos cuenta que los chicos podían mucho más, y reconocer que la formación laboral era una tarea pedagógica, era una tarea educativa. Bueno, a pesar de todo eso, la escuela el trabajo en la educación especial va cambiando. Vamos dejando el paradigma médico, el rehabilitador, para donde los alumnos en la escuela, más que alumnos, eran pacientes. Y los gabinetes eran consultorios, para que nos demos cuenta de hasta qué punto era tan fuerte la patología y a su vez la discriminación hacia afuera, ¿no? Porque nuestros chicos eran mirados, y ellos te lo decían muchas veces, como la escuela, y ahí iban los chicos que habían sido rechazados o que no habían podido estar en la otra escuela, y la más dura era la escuela de los locos para ellos. Entonces, ¿cómo desde posicionar a esto que llamamos escuela diferencial, a mirarla y a visualizarla como escuela de educación especial o de modalidad especial? Eso se va modificando. Por ejemplo, Córdoba teníamos la ley 8113, y ahí es muy importante porque es pionera en ver a la educación especial como una modalidad del sistema educativo, como un modo particular, ¿no? Como así lo era la educación rural, la educación de adultos y demás. Acá, de alguna manera, por las características de aprendizaje de este sujeto, se denomina educación especial como modalidad. Allí es cuando comenzamos a trabajar. Yo ya no estaba más en la escuela especial, estaba en Córdoba, a cargo de una sede de educación especial. Dejo la escuela, a ver, de aquella vez que empecé en un grado solita, dejo una escuela ya armada, dirección, secretaría, gabinete, y los grados y los 3 niveles, ¿no? Pasamos, es una terna, es como una convocatoria que hacen desde inspección, nos citan a varias directoras. En mi caso fue a partir de la planificación, es decir, nosotros ya veíamos como que estaba agotado el modo de planificar y la concepción de educación que estábamos trabajando. Entonces, más o menos en los 90, empiezo a plantear en inspección la necesidad de
no entregar esa planificación sábana con objetivos, contenidos y demás, que era repetir y no avanzar, sino que nos permitieran repensar y replantear a la institución y especialmente a la función educativa. Entonces allí hacemos, en ese momento no se denominaban PEI, Proyecto Educativo Institucional, que después surge y se exige, pero nosotros en ese momento hacemos ese, paremos aquí y me lo permitieron. Entonces fue todo un año de replantearnos los sentidos, el para qué, el por qué, quiénes eran nuestros estudiantes, cuál era el sentido de la educación, y abrimos otro tipo de planificación. Ya no pensábamos, sino que traíamos toda una justificación, usábamos el marco teórico, ya no éramos tan prácticas, sino que comenzábamos a analizar nuestras prácticas desde los fundamentos educativos. Entonces era, lo que estamos realizando tiene que tener fundamentos teóricos y concepciones realmente, que ya se había agotado el modelo viejo en nuestra forma de enseñar y comenzamos a trabajar desde una manera integral. Lo hicimos desde la expresión del arte, por ejemplo, tomamos un eje que fue la autoexpresión como lenguaje del pensamiento y comenzamos a replantear toda la currícula de la escuela que teníamos en el momento. Entonces, el arte pasó a ser, o sea, no teníamos profes ni de música, ni de educación física, ni de plástica, sino que éramos nosotras y hacíamos la capacitación institucional. Entonces el proyecto era fuerte porque habíamos construido un lenguaje común. Entonces a partir de ahí, primero vemos el éxito en los aprendizajes de los chicos, donde estaban más seguros y confiados, donde ellos se veían que podían y dejábamos de mirar la discapacidad. Era a través de sonorizar los cuentos, de dibujar, de escribir, de dramatizar. Y después nos llevó a replantearnos la lectoescritura, nos llevó a replantear la matemática. Y cuando nos dimos cuenta habíamos estallado la escuela. Entonces, dejo esa escuela y todo eso hace que me convoquen a la terna para la inspección. Y en eso, en las entrevistas y demás, lo gano y me voy a Córdoba. Y ahí en Córdoba encuentro que ya no es la escuela, son las escuelas y veo la visión de la educación especial. Estuve 10 años y medio y realmente fue un trabajo intenso porque nosotros, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la modalidad de educación especial. Tenía otro par, otra compañera, Graciela Pereira, que también venía de escuela especial, es decir, ambas habíamos caminado y conocíamos la escuela. Éramos amantes, a ver, si bien elijo esta carrera por la ayuda, en realidad esta carrera es la pasión, es lo que me da sentido, ¿no? Entonces cuando tomamos la modalidad, vemos que tenemos que homologar a nuestras escuelas al sistema común. Entonces, ¿qué es lo que importa? Estas instituciones, ¿qué es lo que están transmitiendo? Educación, es enseñanza. Entonces, dejamos de mirar el modelo rehabilitador para posicionarnos en otro modelo, que es el modelo social de la discapacidad. Entonces, pensar y mirar que la discapacidad no está en el sujeto, sino que está en las condiciones y en la situación que se le somete al sujeto que porta o que tiene una condición de discapacidad. Entonces, desde ese lugar empezamos a replantear. Veíamos que en la provincia el preprimario, en vez de llamarse nivel inicial, era, suponte,
Globito, se llamaban Globito, Cebrita, Colores, y no puede ser. Entonces en primario tenías primario 1, 2, nada, y talleres era pre-taller, taller y demás. Hicimos un trabajo muy fuerte, armamos un documento, lo planteamos al ministerio. En ese momento la coordinación de educación especial ya era en 95, lo toma, empezamos a trabajar privado y público, pero esto nace desde la dirección de institutos privados y desde la inspección de SOS. Y lo trabajamos y empezamos a trabajar con las escuelas, es decir, fue un trabajo de hormiga, dividimos a la provincia en zonas y estuvimos trabajando con las escuelas, codo a codo, proponiendo, analizando, discutiendo y homologamos. Entonces, homologar es tomar las denominaciones, son un modo particular, pero pertenecemos al sistema educativo, nuestros alumnos no son pacientes, nuestros alumnos son estudiantes, es mirarlo desde un posicionamiento pedagógico y el rol de la escuela especial tiene que ser pedagógico, no es rehabilitador ni nada. Había que romper un paradigma que era el de la discapacidad y este modelo, porque mundialmente ya había un movimiento sobre la integración del sujeto con discapacidad en la escolaridad común. Se mira mucho a España, pero nosotros comenzamos a trabajar, a posicionarnos en esto. La educación especial es esto, por sobre todo es educación. Lo especial que son los recursos, las estrategias, los tiempos, lo que podemos brindar y lo que elimine las barreras. Entonces, es esta hoy la mirada, que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, ¿sí? Más allá de la condición que él tenga, sino hacer accesible y que él pueda pertenecer a una comunidad. Entonces, al homologar, todos sabían que estaban en un nivel de escolaridad y en un grado puntual. Entonces apareció la certificación de estudios, porque nuestros chicos transcurrían la escolaridad de la educación especial como si fuese una guardería, como si fuese un lugar aparte. Entonces, a partir de este trabajo intenso surge una resolución 1554 en ese momento, donde denominamos grupos, armamos una currícula que es adaptar la currícula común. También dentro de las barreras que vos me preguntás, está esto. La misma escuela especial y la gente de la escuela especial se resistía a que diéramos certificados, a que hubiera planes de estudio, a que hubiera una libreta o un boletín o un informe para no, al igual que cualquier otro estudiante. Hasta que era muy celosa de su población y estaba encerrada en sí misma. No, se cuestionó muchísimo, pero fue tanto el trabajo y como fue desde trabajar con las bases, trabajar con la palabra de todos, hasta que se hizo el clic, digo, y comienza esto de reconocernos como estudiantes, reconocernos docentes. Todos los que estamos dentro de la escuela especial somos docentes, aunque tengamos profesiones diferentes. Trabajamos desde la transdisciplinaridad, eso es hacia lo que apuntamos, y mirar desde la complejidad. Entonces, nuestros alumnos fueron posicionados como estudiantes, con títulos habilitantes, con certificaciones oficiales y a nivel nacional, y se trabajaron en resoluciones también que dieron pie a favorecer el trabajo con la integración en la escolaridad común. Hoy, la educación especial es un recurso, es un centro de una configuración de apoyo a la integración, a la inclusión, a la pertenencia, es decir, habilitar sujetos con conocimiento.
se batalló muchísimo, se conquistó bastante, pero todavía no están las condiciones plenas. Hoy plena, en pleno paradigma no inclusivo, todavía seguimos viendo barreras para la inclusión, ¿no? Por ejemplo, todavía hay lugares en donde a los alumnos se los amenaza con ir a la escuela especial. Y realmente la escuela especial hoy tiene una misión importantísima. Hay las políticas educativas también, hay mucha letra buena, mucha letra perfecta, digamos, en intenciones, pero en la práctica, en los recursos económicos no está. Hoy, trabajando y formando parte, integrando parte de la PADI, también vemos la lucha por sostener, por acompañar cada uno de estos procesos. Es decir, la provincia, el país, o los movimientos mundiales también, hablan de una escuela única, pero todavía falta porque faltan recursos económicos. Entonces, que la escuela pueda hacerse cargo de una población que requiere de un tiempo y de un espacio muy particular, no significa que tenga que discriminar, que tenga que excluir, que tenga que segregar. Y también es importante que los chicos puedan estar en la escolaridad que corresponde, en el espacio común, ¿no? Hoy todavía la situación económica, las decisiones políticas en cuanto a lo económico, es lo que no están dadas las condiciones. Y en la lucha por la integración, por ejemplo, no me corresponde, no es hoy, no estoy hoy dentro de la escuela, pero sí estoy en el sistema, mirándolo en la formación docente, en la licenciatura, que puntualmente los docentes te llevan y te transmiten los obstáculos que tienen, las barreras, para poder constituirse en ese espacio abierto para todos con los recursos humanos y los recursos materiales necesarios, ¿no? El balance para mí es hermoso porque todavía considero que tengo para ofrecer, pero también es un espacio donde nos encontramos con las esperanzas, con las limitaciones, con los obstáculos y este deseo de poder transformar. Yo creo que hay momentos de desilusiones, hay momentos en donde sentís que todavía estás abriendo camino. Yo lo hablo y me veo como el que entra a la selva con un machete en mano rompiendo para poder pasar. Yo creo que todavía hay que seguir abriendo camino hasta que se haga realmente, digo carne, en el sentido de que se puedan apropiar verdaderamente los docentes y el sistema, ¿no? Porque el docente tiene interés. Yo veo en la licenciatura tenemos docentes maravillosos que ponen cuerpo, alma y vida y más de lo que pueden dar, ¿no? Nosotros trabajamos en La Rioja, en Chilecito puntualmente, es otra realidad, son otras necesidades, pero lo que prima y lo que importa es la igualdad para acceder a la educación, ¿no? Porque sigo teniendo esperanza en la educación. Y mi agradecimiento, en primer lugar, es a la familia como comunidad, porque siempre respondió. Yo creo que la escuela especial, si bien tiene a PADI como entidad propietaria, aún nosotros podemos ver de qué es el pueblo,
es la ciudadanía. Acompaña, sostiene como lo hizo siempre. Porque para que nosotros pudiéramos adquirir en aquel momento y poder presentar aquellos recibos de sueldo que nos pedían y nos pidieron un aval y una garantía, en aquel momento tenían que ser ciudadanos comunes. Por ejemplo, Ana Damiani de Frandi, el doctor Franco Vitale, un señor Romildo Piveta, que era papá de unos estudiantes, de unos alumnitos que teníamos en la escuela, a mi hermano Cacho y a mi marido, que pusimos nuestros capitales. Nosotros era en un auto, pero el resto de las personas puso más como prenda, como garantía de sus bienes personales ante la provincia para el funcionamiento de la escuela. A ellos eternamente agradecidos. Agradecida a todas las personas que son socias, que realmente desde el servicio, porque es un servicio, hacen su cuota mensual. A todos aquellos que nos compran, fíjate, el alfajor, las platines, a lo que nosotros planteamos como situación y realmente responde. Agradecer a las escuelas, a todos, de todos los niveles, que realmente creo que hoy tenemos el rango de escuela, de educación y valoradas desde el rol pedagógico, ¿no?